Si te das cuenta que todos los ojos se ven a ti ahora. Sí. Cuando quieras, Julio. ¿Ya? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito acerca del sufrimiento y vamos a hablar un poquito acerca del libro de Job. Vamos también a engarzarlo con el Evangelio. Quisiera hoy que su mente se despejara, que estuvieran tranquilos, que en este momento olvide todas las preocupaciones que la vida misma nos trae. El ejercicio de vivir como tal pues trae aflicción, trae ansiedad muchas veces. Y vamos a intentar estar receptivos ante lo que Dios pretende que entendamos y abrir nuestros corazones con humildad delante de Él, y implorar el favor del Espíritu Santo para que Él nos enseñe, nos redarguye y finalmente nosotros podamos ser un instrumento de la gloria de Dios. Les suplicaré que inclinen sus cabezas, por favor, vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, Rey del Universo, te doy tantas gracias por este día y ahora, Señor, yo te suplico, Señor, porque podamos escuchar tu voz, Señor, responder a tu llamado y finalmente, Señor, podamos ser aprobados delante de ti, Señor, como obreros fieles, como soldados, Señor, de tu ejército, Señor, como ciudadanos de tu reino. Ahora, Señor, te suplicamos que podamos aprender, Señor, acerca de lo que ha pasado a través de la historia, Señor, particularmente con tu siervo Job. Y, Señor, te damos gracias por tu amor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Estaba en esta semana en la oficina, tuvimos un curso. Créanme que yo no me lo propongo, pero yo soy realmente muy mal alumno. Normalmente salgo con alguna diferencia con el instructor. Y ya a media semana la instructora me quería correr del salón. Sin embargo, en las discusiones que ella y yo tuvimos, hubo una discusión interesante acerca de qué es lo que nosotros valoramos, ¿no? Y cómo es que nosotros percibimos la vida, ¿no? Era un curso de cultura de la legalidad, ¿no? Entonces, en un país como el de nosotros, pues créanme que es un tema bastante álgido y no siempre bien entendido mutuamente, ¿no? Sin embargo, estábamos hablando de que nuestras creencias de alguna forma pues, inciden en nuestros valores, ¿no? Lo que nosotros creemos, lo que nosotros percibimos como la realidad, de alguna forma incide en lo que nosotros valoramos, ¿no? Y según lo que nosotros valoremos, condiciona nuestro comportamiento de alguna manera, ¿no? Un ejemplo que poníamos es, bueno, una persona que tiene una alta estima en la vida porque la cree que Dios la ha creado y por lo tanto tiene un gran respeto, pues difícilmente aprobará alguna medida contra ella, ¿no? O sea, difícilmente cometerá un asesinato, ¿no? Sin embargo, esto tiene una explicación en nuestras vidas, pero por lo siguiente. Nosotros, por alguna idea muy rara, los seres humanos hemos concebido la creencia de que la vida tiene que ser versa y sin ninguna situación adversa, ¿no? Y si nosotros comenzamos a tener sufrimiento y tener alguna angustia, luego comenzamos a cuestionar a Dios, ¿no? Y a veces no solamente la creencia de Dios, sino a los conceptos equivocados de la persona de Dios, ¿no? Y adicionalmente podemos nosotros concluir que Dios nos ha abandonado o que finalmente Dios no ha cumplido su parte, ¿no? Nos podemos sentir decepcionados. Pero eso simple y sencillamente es bajo la creencia de que nosotros como seres humanos no tenemos por qué sufrir, ¿no? O no tendríamos por qué sufrir, ¿no? Y luego enarbolamos argumentos como, bueno, si Dios es un Dios de amor, ¿cómo es que permite el sufrimiento, ¿no? Cosas de ese tipo. Sin embargo, el libro de Job es un ejemplo muy importante sobre eso. Toda nuestra discusión, o buena parte de nuestra discusión, va a centrarse en el libro de Job. Sin embargo, como un pequeño preámbulo, recordar la historia de Marta y María, ¿no? Nuestro Señor Jesús había ido o estaba en Betania, que es el lugar de la casa de Marta y María. Y si estaba en Betania, de alguna forma lo podemos localizar en la última semana donde él estuvo con vida, en esta tierra al menos, o con la vida antes de que fuera crucificado. Y estaba él en una conversación, ¿y qué es lo que estaba haciendo Marta? Estaba totalmente afanada con los placeres de este mundo. Estaba totalmente afanada con las tareas de este mundo, ¿no? Estaba limpiando la cocina, estaba haciendo la comida, estaba juzgando a su hermana, porque María, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba a los pies del Señor y estaba escuchando su enseñanza, y simple y sencillamente en ese momento no existía otra persona más que Jesús, ¿no? Ahora, esto es muy importante, hermanos, porque no es que existe una alternativa, o bueno, es que ellos, los afanados y turbados, normalmente hacen esto
los que son más aprensivos y los que son más tranquilos se sientan a los pies del Señor. No, hermanos, aquí es dos formas de enfrentar la vida propiamente, ¿no? Una es, bueno, todas las cosas que yo tengo que hacer para la aprobación de Dios, y la otra forma de enfrentar la vida es, bueno, aquí está Dios, voy a degustar de Él, ¿no? Ahora, ¿y qué tiene que ver esto con el libro de Job? Mucho. Vamos al libro de Job, por favor. El libro de Job es el libro anterior a los Salmos y es uno de los libros, si no el libro más antiguo que hay de la Biblia. Y el versículo 1 habla de un hombre que se llama Job. Dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, Uz es un lugar que está más bien al norte de Arabia, al este de lo que hoy conoceríamos como Palestina o como Israel. Y ahí él estaba, se llama Job. Algo interesante que dice el versículo 1 es que era un hombre temeroso de Dios. ¿Qué dice que sea temeroso de Dios? Era un creyente. Y no era un creyente, un simple creyente nominal, era un creyente real, ¿no? Existía una influencia directa en su vida y de las acciones de su vida porque él temía a Dios. Él tenía un profundo respeto a la persona de Dios, ¿no? Y ese hecho de ser temeroso de Dios, ¿qué lo hacía? Apartado del mal. ¿Sí? Ahora, no solamente este hombre era temeroso y apartado del mal, sino que adicionalmente, si vamos al capítulo 29 del libro de Job, del 7 al 11 dice: cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. No solamente era un hombre temeroso de Dios, era un hombre apartado del mal. Adicionalmente era un hombre principal en su sociedad. Era un juez, era un regidor de alguna forma, ¿no? Y no solamente era un regidor, sino un regidor tenía una alta estima. Decía que cuando él se paraba, ¿qué hacían los muchachos? Huían, ¿no? O sea, de alguna forma se esparcían. ¿Por qué? Por respeto a él, a su persona, ¿no? Y él adicionalmente se sentaba en su curul y era una persona que ejercía dominio sobre ¿quién? Sobre el pueblo. Del 12 al 7 dice: porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que crecía ayudador. La bendición que se iba a perder venía sobre mí, y el corazón de la viuda yo le daba alegría. O sea, no solamente era un juez, un magistrado, sino adicionalmente era ¿qué? Era justo. Era un hombre justo y tenido una alta estima, ¿no? Del 21 al 24 vemos que me oían y esperaban y callaban a mi consejo, tras mi palabra no replicaban y mi razón destilaba sobre ellos. Era un consejero como sabio. O sea, cuando él hablaba, se respetaba el consejo. Tenía autoridad moral sobre las cosas que él decía. Normalmente la autoridad, hermanos, es algo que se gana de una forma muy difícil y se pierde de una forma muy difícil, la autoridad moral, la confianza. Y este hombre de alguna forma se había ganado esa confianza, esa autoridad. Y eso de alguna forma habla de ¿qué? Congruencia en su vida. No era el caso del hombre que se paraba aquí delante de ustedes y hacía otra cosa fuera de él, sino que era el caso del hombre que no solamente predicaba las cosas, sino las ejercía con su ejemplo, ¿sí? Entonces era un hombre con autoridad moral. Ahora, y no solamente eso, sino que en el versículo 13 del capítulo 31 dice: si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase y cuando Él preguntara? ¿Qué le respondería yo? O sea, de alguna forma Él era un patrón como justo. O sea, Él tenía mucha gente a su cargo y era justo con Él. No era un hombre, un tirano, propiamente, ¿no? Sino que sus empleados tenían la buena costumbre de venir a hablar con Él, y Él explicaba y dialogaba con ellos. No era una persona sensible a las necesidades de los necesitados y de sus empleados. Y al final, 16:21 de aquí mismo, el 31: si estorbé el contento de los pobres, hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo con un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda, si he visto que perecía alguno sin vestido y el menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos y el vellón de mis ovejas se calentaron. De alguna forma está hablando, está haciendo una argumentación. Lo que quiero resaltar aquí es que era un hombre hospitalario y acogía al que tenía necesidad, ¿no? O sea, un hombre bastante virtuoso, diríamos yo, ¿no? Y adicionalmente dice, versículo 2 del capítulo 1: y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, su hacienda eran 7,000 ovejas
3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Para terminar pronto, este hombre era el más rico, el más poderoso, el más influyente de su época en el lugar donde vivía. Ese era Job. De ese hombre estamos hablando. ¿Era un hombre próspero? Sí. ¿Era un hombre bendecido? Sí. ¿Era un hombre que tenía descendencia próspera? También, ¿no? ¿Era un hombre que tenía respeto? Lo tenía. En la teología actual y aún en la pasada, nosotros podríamos decir que este hombre estaba recogiendo lo que había sembrado, ¿sí o no? Y que de alguna forma la bendición estaba con él. ¿Por qué? Porque él honraba a Dios. Esa es la teología que nosotros podemos deducir. Sin embargo, fíjense lo que sucedió. Ahora, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Pues Dios convocó a los hijos de Dios que están dando sus ángeles delante de él a rendirle cuentas. Dice que entre esa asamblea, ¿quién se coló? Porque es la idea. Satanás. O sea, Satanás no había sido invitado, él se presentó. Y dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás al Señor. Dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Está Dios hablando con sus ángeles, llega Satanás, se presenta, y luego pues Dios le pregunta: bueno, ¿tú qué haces? ¿Qué quieres, no? Y de alguna forma él dice: he venido de rondar la tierra. ¿Cuál es el ejercicio? ¿Cuál es la ocupación de Satanás? Pues acusar. Y en ese ejercicio Dios le dice: bueno, entre tu obligación o tu ministerio, no sé cómo llamarlo, de acusar a la gente, ¿no has considerado a mi siervo Job? Ahora, ¿cuál era el concepto que Dios tenía de Job? Hombre temeroso de Dios, apartado del mal. No hay otra persona como él. ¿En dónde? En la tierra. Ese es el concepto que tiene de Dios. Fíjese, Dios, ese es el concepto que tenía de Job, ¿no? Ahora fíjense lo que dice versículo 9. Respondiendo Satanás al Señor, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Importante es ver que Satanás no contradijo a Dios. De alguna forma Satanás está de acuerdo: el hombre es temeroso de Dios y es apartado del mal, pero no es de balde. ¿Se da cuenta? No es ocioso que él te tema. ¿Por qué? Por lo que dice aquí: no le has acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Dicho de otra forma, no es de balde, sino ¿por qué? Por todas las bendiciones que tú le has dado, pues por supuesto que te va a temer, por supuesto que te va a amar. Versículo 11 dice: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra él en tu misma presencia. Es decir, quítale toda la bendición, todo el gozo, toda su salud. ¿Y qué va a pasar? Va a blasfemar en contra tuya. Y hermanos, normalmente cuando se habla del libro de Job, se tiene en cuenta el versículo 3, el capítulo 3 en hacia adelante, y obviamos los dos primeros capítulos. Y hablamos que el libro de Job se centra en el sufrimiento y cómo nuestro muy amado Job encaró el sufrimiento con toda dignidad, gallardía y conmiseración. Sin embargo, aquí estamos hablando que el propósito del libro de Job no tiene que ver con el sufrimiento. ¿Se da cuenta? ¿De qué tiene que ver? ¿Acaso los adoradores de Dios lo hacen en balde? ¿Cuál es la ganancia de adorar a Dios? Implícitamente es eso. Nosotros adoramos a Dios por las bendiciones que Dios nos tiene, o amamos a Dios simple y sencillamente porque Dios es. ¿Se dan cuenta? Ese es el tema central del libro de Job. Y a partir de aquí sucede todo lo demás. Fíjense lo que dice. Versículo 12. Dijo el Señor a Satanás: he aquí, todo lo que tienes en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante del Señor. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y aquí comienza. Estaban sus hijos y sus hijas comiendo, teniendo una comida, no sé si del reencuentro o de los recién graduados o una despedida soltera, algo estaban celebrando. Dice que vinieron unos pandilleros, una gavilla de sabeos propiamente, y arrasaron con ellos y los mataron. Mataron no solamente a los hijos, sino a todos los siervos que estaban con ellos.
Y dice que escapó uno, y solamente escapó ¿para qué? Para darle la buena noticia a ¿quién? A Job. ¿Qué sucedería si mataran a todos sus hijos? Usted póngase, estamos hablando de un creyente. Usted como creyente, ¿qué pasaría si le matan a todos sus hijos? Y fíjese, dice, versículo 12, aún estaba hablando, fíjese, no había terminado de dar las buenas noticias, cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los pastores y los consumió, solamente escapé yo para darte noticias. Estaban todas sus ovejas, todo su ganado estaba en el campo, fue consumido por el fuego, todos los pastores estaban ahí y fueron consumidos por el fuego, solamente escapó uno y fue a darle la buena noticia a Job. ¿Se da cuenta? Todo lo que tiene perdió en ¿cuánto tiempo? Instantes y minutos. Ahora fíjese, todavía estaba hablando, o sea, puede haber algo peor. Y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados y solamente escapé yo para darte. O sea, se da cuenta cómo las cosas van sucediendo, se mueren tus hijos, se mueren tus ovejas, se mueren tus caballos, ya, tus camellos, ya no tienes posibilidad de agarrar la tierra, no tienes la posibilidad de comerciar, no tienes la posibilidad de ganarte la vida de forma honesta. Dice, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó los 4 esquinas de tu casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo. Todos sus parientes, todo lo que tenía, salvo su esposa, todo murió. Se escapó, se esfumó. Y fíjense, dice, entonces Job se levantó, rasgó sus mantos, rasuró su cabeza, se postró en tierra, ¿y qué hizo? Adoró. Dice, desnudo salí del vientre y de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. En todo esto no pecó el Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. La fe de Job, la fe que transforma, la fe que salva, la fe salvadora, transformó a Job de tal manera que él podía amar a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? De la forma más literal posible. ¿Quién le dio esa prosperidad a Dios? A Job. Dios. ¿Quién se la quitó? Dios. Y el problema no eran los bienes, el problema no era la cantidad de cosas y bendiciones que el Señor le había dado. El problema era si él podía amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Se dan cuenta? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Se acuerda una historia? Jesús está en el templo y está junto al pórtico de las mujeres, donde ellas estaban las alforjas para llenar la ofrenda. Y decía que él estaba observando la escena y veía como hombres muy ricos, sobre todo los encargados del templo, que de alguna forma cobraban impuestos y tenían mucho dinero, y llegaban y daban grandes cantidades de ofrenda. Y el Señor lo estaba observando, ¿no? Y en esa escena estaba él observando cuando, ¿qué es lo que sucede? Llega una señora anciana, encorvada, muy pobre, llega y ¿qué es lo que deposita? Una lámpara. Haga cuenta que eran 100 pesos. Era todo el sustento que ella tenía en ese momento. Y era tan poco que el templo no le podía regresar. Simple y sencillamente ella dio todo lo que tenía, absolutamente todo. El Señor se voltea con sus discípulos y les dice, ¿quién dio más? Estos que dieron abundantemente lo que les sobraba, o esta señora que dio todo su sustento. ¿Quién amaba a Dios realmente? Ella. ¿Se da cuenta? Ella dio todo. Nosotros, los aquí presentes, podemos decir que amamos a Dios, pero mientras nosotros no demos todo lo que tenemos al Señor, pues no podemos decir que lo amamos propiamente, ¿no? Y se da cuenta que usted en qué grado está de amar a Dios cuando y es directamente proporcional en la medida en la que usted se angustia, cuando su seguridad y su confort es tocado. Ay, ¿ahora qué vamos a hacer? Y no sé, ¿cómo va a ser? ¿No?
¿Por qué? Porque eso de alguna forma también altera nuestra teología, ¿no? O lo que nosotros entendemos por nuestra teología. Bueno, ¿cómo es posible si yo vengo a la iglesia, doy mi diezmo, hago un conjunto de cosas, y por qué me pasan a mí estas cosas? ¿Se da cuenta? Podemos también decir que toda esa teología que dice que tú declara y honra al Señor y moverás la omnipotencia de Dios, no es así, hermanos. No es así. Porque aquí estamos hablando del propósito de Dios, no de otra cosa. Y el propósito de Dios y el propósito de la vida de Dios tiene que ver con qué? Con la gloria de su nombre. Continuando, dice el versículo 2: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante del Señor, y Satanás otra vez vino entre ellos, presentándose delante del Señor, y dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás al Señor: de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Dios, ¿cómo se sentía? Más orgulloso todavía de Job, ¿no? Es decir, ¿viste lo que pasó? Fíjese, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me inclinaste contra él para que lo arruinaras sin causa. Respondiendo Satanás dijo al Señor: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y resulta ser que el Señor le permitió de alguna forma una enfermedad a Job, una enfermedad que al parecer era muy dolorosa como sarna, y además era estar rascándose, estaba muy inconforme. Dice que tomaba un tiesto, versículo 8, una varita de esas que usan para mover las cenizas, para rascarse. Dice, entonces fíjense las sabias palabras de su mujer, versículo 9: entonces le dijo su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y ¿qué? Muérete. Termina con esto. ¿Qué razón tiene retener tu integridad? Al parecer ya no hay ninguna razón para que tú ames a Dios. Muérete. ¿Se dan cuenta? Versículo 10: le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas a su lado, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. O sea, ahora no solamente se trataba de no tener bienes, sino también tener sufrimiento continuo en su carne. Un aguijón continuo que le recordaba lo que él era. Y aún así, ¿qué hizo él? Retuvo su integridad. Y dicho de otra forma, su amor íntegro delante de Dios quedó intacto. ¿Qué sucede cuando nosotros comenzamos con una enfermedad, hermanos? ¿Por qué? ¿Y por qué este calvario para mí? ¿Saben cuánto? Y el punto de todas las circunstancias que vienen en nuestra vida tiene que ver con la gloria de Dios. Se trata de Él. Su vida se trata de Él. La vida individual de cada uno de ustedes se trata de Él, no de nosotros. Y mientras nosotros no tengamos ese sentido de renuncia, de desprendimiento, no podemos decir que amamos completamente a Dios, perfectamente a Dios. ¿Se da cuenta? En el siglo XIX muchos misioneros fueron levantados por la gracia de Dios. Uno de ellos que más me impresiona es Adoniram Judson, que fue él estuvo ministrando en Birmania. Y le voy a decir por qué. Él, cuando recién estuvo ya, se fue casado con su esposa, muy jóvenes los dos, con todas las esperanzas del mundo. Y se da cuenta, y lo voy a decir tal cual, que muchos de nosotros tenemos también ciertas pretensiones ministeriales en el sentido de satisfacer nuestro ego y darle un sentido a nuestras vidas. Entonces empezamos a hacer castillos en el cielo. Hasta cierto punto es normal. Ellos llegaron con un mar de ilusiones a Birmania. Sin embargo, todo comenzó mal. Todo comenzó mal. De hecho, uno de sus hijos murió ahí. Murió de una enfermedad tropical propiamente. Y ahí estaba la tumba del niño. Adoniram Judson, de cualquier forma, él continuó ministrando la palabra de Dios, el evangelio a todos aquellos birmanos que querían escuchar y también a los que no. ¿Y el Señor a dónde cree que lo llevó? A la cárcel. ¿Cuánto tiempo? 10 años en la cárcel. Y 10 años en una cárcel donde él estaba amarrado a los pies con otro preso, los dos acostados propiamente. Y la única persona que continuó visitando a los presos, ¿quién cree que fue? La esposa de él. No como la esposa de Job, como la esposa de Adoniram.
Y fue ahí ministrándole también a los presos. El punto aquí, hermanos, tiene que ver con la capacidad que Dios nos da para amarlo a Él, a pesar de que pareciera ser que no hay ninguna circunstancia para hacerlo. ¿Se da cuenta? Y el Señor llevó a Neil Graham Hudson al extremo propiamente, a sufrir siendo inocente propiamente, a sufrir la cárcel siendo inocente. Y él obviamente que vivía con cierto grado de angustia porque su esposa estaba sola en un país que no conocía, pero la esposa fielmente estuvo con él. De ese sufrimiento, hermanos, se derivaron millones de cristianos que hoy aún viven. ¿En dónde? En Vietnam. ¿Se da cuenta? Y todo se trata de él propiamente. Pero eso muchas veces, esa situación cósmica que sucede más allá de nuestra percepción, no la bajamos en nuestro mundo diario. Y muchas veces tenemos amigos como Elifaz Temanita, como Bildad y como Zofar, que son amigos de nosotros, que esos tres amigos eran amigos de Job, según el versículo 13, y amigos. Dice, y los cuales alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. O sea, vinieron tres amigos, aparentemente Elifaz era el mayor, y se sentaron con él, y estuvieron 7 días de duelo con él propiamente. No hablaron nada. El punto no fue cuando no hablaron, hermanos. El punto fue cuando hablaron. Ahora, interesante es ver que el Señor reprobó todo lo que ellos hablaron, porque pareciera ser muy justo lo que ellos estaban diciendo. Pues es que ¿cómo va a ser que Dios castiga al inocente? Algo hiciste. Ahora, eso lo ha escuchado usted 1000 veces, sobre todo cuando usted está enfermo o está en el hospital y vienen los muchos amigos cristianos que tenemos a exhortarnos y pedirnos que nos arrepintamos delante de Dios, ¿o no es cierto? Algo hiciste, estás en pecado. ¿Sí o no? Un sabio consejo de alguien. Y digo esto porque finalmente ellos tampoco están conociendo ni viendo el rostro de Dios y se atreven a decir un juicio. Ahora, lo interesante de estos tres hombres es que de alguna forma ellos sustentaban su propia bondad en la aparente prosperidad que ellos tenían y que no les había pasado nada, y en la justicia de Dios. Y eso pareciera ser un discurso muy convincente, ¿a poco no? Bueno, Dios es justo, es cierto, Dios es justo. Dios es santo, por supuesto que Dios es santo. Dios castiga a los perversos, por supuesto que Dios los hace. A mí no me ha castigado, yo no soy perverso. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿sabe cómo es que Dios respondió a ese argumento, a esa argumentación que ellos tenían? Fíjense lo que dice en Job, capítulo 42. Versículo 7. Está hablando Dios directamente aquí. Dice, y aconteció que después que habló el Señor estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz Temanita, mi ira se encendió contra ti y contra tus dos compañeros que ni tan siquiera los menciono, porque no habéis hablado de mí que lo recto. ¿Por qué? ¿Por qué está hablando aquí de lo recto? Porque en su juicio hacia Job estaban enjuiciando también a ¿quién? A Dios. Dios no había obrado con integridad. ¿Se da cuenta? Había un juicio velado de parte de ¿quién? De Dios. Ahora, Job acepta esta situación de una forma pasiva. No, porque luego dice que la paciencia del paciente Job se airó también. Y Job reclamó. Y él al final de todo llega a pedir audiencia delante de Dios para que le explique al menos qué es lo que está pasando, ¿no? Y en eso estaba cuando uno de ellos le dice, ¿cómo eres insensato? ¿Cómo le pides consejo a Dios? ¿Y qué es lo que sucedió? Estaban en esa rebatinga y hay un remolino que viene enorme. O sea, es hasta curiosa, como si fuera una caricatura, ¿no? La situación, porque los tres le están replicando a Job, casi lo cachetean ahí, y atrás de ellos había un remolino enorme, rayos, nubes, y la voz de Dios se escucha. Y ahora sí todos calladitos.
Vamos al capítulo 37, por favor. Bueno, 39. No, 38. No, pues. Versículo 1 dice: entonces respondió el Señor a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Qué es lo que sucede aquí, hermanos? La escena se traslada a lo siguiente: Dios estaba en el banquillo de los acusados. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios es así? ¿Por qué? ¿Qué clase de Dios es este? ¿Y qué es lo que hace Dios? Ahora los toma a los cuatro y a los cuatro los sienta en el banquillo de los acusados, y él se levanta y empieza a hacer una serie de cuestionamientos. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, ahora como hombrecito se me va a sentar y me va a escuchar. Yo te preguntaré y tú me contestarás si es que puedes. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿O quién extendió sobre él un cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Físicamente explican el funcionamiento del universo. Dicho de otra manera, ¿quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba, o sea, todos los ángeles, y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿quién encerró por puertas el mar? ¿Quién lo contuvo? ¿Quién creó los continentes? Dicho de otra manera, cuando arrababan saliéndose de su seno, cuando puse yo nubes por vestiduras, ¿quién inventó todo el sistema hidrológico? Y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojos y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Y comienza a explicar cómo es que él creó el universo, cómo es que él creó la vida en la tierra, cómo él tiene cuidado y sustentación de las fuerzas físicas del universo y de la tierra, cómo él se da cuenta hasta de cuándo paren las cabras monteses. Está ahí, y obviamente entre más hablaba Dios, los cuatro se iban haciendo más chiquitos. Y el argumento de Dios es el siguiente. Versículo 2 del capítulo 40. ¿Es sabiduría contender contra el omnipotente? El que disputa con Dios responde esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré a hablar. Dicho de otra forma, yo creo el universo, yo sostengo las estrellas, yo soy el propósito de todas estas cosas, yo las sustento y tengo el cuidado aún de cuando suceden las cosas. ¿Por qué me cuestionas a mí cómo yo manejo las cuestiones morales? Ese es el punto de Dios. El propósito del universo tiene que ver con su gloria. ¿Cómo es que nosotros vamos a cuestionar eso? ¿Cómo? ¿Se da cuenta? Ese es el argumento de Dios. Versículo 41, capítulo 42. Respondió el Señor, Job al Señor y le dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. La explicación ya la tenía Job, de alguna manera, ¿no? ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Fíjense, esto es muy interesante. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cómo es que él llegó a temer a Dios? ¿Cómo es que él llegó a creer a Dios? De lo que había oído, de lo que muy probablemente había oído en cuando, en su niñez. Ahora, hasta este punto la tradición era oral, era una transmisión de persona a persona, de padres a hijos. De oídas te había oído. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Veo toda tu gloria. ¿Se da cuenta? Como usted puede ver, no tiene nada que ver el libro de Job con el sufrimiento, sino con la autoridad de Dios para hacer todas las cosas. Y que todas las cosas redundan en quién, en el control y la gloria de Dios Todopoderoso, de ese Dios al que nosotros creemos, al que nosotros decimos creer. Deje su dedo ahí y acompáñame a Mateo capítulo 13, por favor.
Versículo 1 dice, Mateo 13:1, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Estamos hablando de al menos unos 2000, 2500 años después de este hecho. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíces, y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oigan. Después nuestro Señor explica por qué usa parábolas. Versículo 18 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador, la que recién acabamos de escuchar. Cuando alguno oye la palabra del reino, nosotros ¿por qué creemos en el reino de Dios? ¿Por qué venimos ante Él? Por la palabra de Dios, por la predicación del Evangelio, dice. Y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ¿qué es lo que sucede? Tropieza. El Señor de antemano está prediciendo, o de alguna forma está anticipando el hecho de que vamos a sufrir, que los creyentes van a sufrir, que los hijos del reino van a sufrir, los ciudadanos del reino están expuestos aquí a ¿qué? A sufrir. Y que si no hay una raíz profunda, ¿qué es lo que va a suceder? No van a perseverar. Se van a ir. Se van a ir. ¿Cómo eran las raíces de Job? Profundas. Profundas. Ahora dice, versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero al afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace como infructuoso. Sin embargo, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da ¿qué? Fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Aquí no está hablando de ganar almas para Cristo. Aquí está hablando de ¿qué? El fruto del Espíritu. Que a pesar de las circunstancias, a pesar de la persecución, a pesar del sufrimiento, a pesar del afán de la vida, tiene una raíz profunda. Y esa raíz le produce hacer ¿qué? Fruto, producir un carácter similar al de ¿quién? Al de Cristo. Y ese carácter, conforme al carácter de Cristo, ¿qué es lo que produce? Produce un gozo en nosotros y redunda ¿en dónde? En la gloria de Dios. ¿Da cuenta? Vamos ahora a Hebreos capítulo 11. Gracias. Ahí el autor de Hebreos hace una lista de lo que nosotros conocemos como los paladines de la fe, ¿no? Dice, Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por qué alcanzó buen testimonio Job? Porque era un hombre temeroso de Dios. Por fe. De oídas se había oído. Esa fe generó ¿qué? Amor, obviamente. Un amor profundo y restricto a la persona de Dios. Ese amor que le hizo de alguna manera continuar en la creencia de Dios, en la valoración de Dios como la cosa más grande que él tenía, a pesar de ¿qué? De que las circunstancias no favorecían el hecho. Y aquí viene una descripción de la fe. Quiero centrarme en los últimos versículos. Dice, el versículo 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodear 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, así como de Samuel, de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, porque pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno.
errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra, porque nosotros no pertenecemos a este mundo. Si usted se siente muy cómodo en este mundo, está mal, hermano. Está valorando algo que no debe valorar. Si usted basa su confort y su seguridad en lo que es este mundo, ¿qué va a suceder cuando comience el sufrimiento y la persecución? No va a prevalecer. La raíz tiene que ser tan profunda que en nosotros produzca ¿qué? Renuncia. Renuncia a este mundo. El cristianismo tiene que ver con renuncia. El arrepentimiento tiene que ver con renuncia. Con que yo ya no valoro más este mundo. Yo soy un extranjero, soy un peregrino, no soy ciudadano de este mundo. ¿Y qué sucede si pierdo el trabajo? Soy ciudadano del reino. ¿Qué sucede si me quitan mis bienes? Soy ciudadano del reino. ¿Qué sucede si me quedo solo, enfermo? ¿Qué sucede si me persiguen por causa del evangelio? Y bajo por los montes. Estamos hablando de fe. El poder de la fe. La fe que el Señor nos pone en nosotros a través de su Espíritu. ¿Se da cuenta? Justo ayer en la noche mi esposa me dijo, ¿te quieres que te cuente una historia? Y ella no lo sabe, no está, y no lo voy a decir. Pero normalmente cuando sucede eso yo pongo atención porque sé que el Señor me va a hablar a mi corazón. ¿Se da cuenta? Y normalmente sucede eso cuando estoy estudiando la palabra de Dios, ¿no? Así que, hermano, usted también abra su mente y su oído cuando su esposa quiere que le cuente algo. También ellas ministran a su corazón. No como la esposa de Job. Estaba contando una historia de un pastor, un conferencista que estaba hablando precisamente del sufrimiento. Y el pastor se le acercó a otro pastor a hablar con él, ¿no? Y le dice, no, pues me da mucho gusto que usted hable sobre el sufrimiento. Le voy a contar lo que me pasó a mí. Resulta ser que este hombre era capellán del ejército de los Estados Unidos. Sin justificar la guerra ni las razones de la misma, él dice que de alguna forma pues, estuvo muy de cerca del sufrimiento, ¿no? De muchachos que perecían en batallas o que estaban heridos, ver también la población afectada y todo este tipo de cosas. Él regresa a los Estados Unidos, se hace cargo de una congregación. Lo normal, pues tiene su familia, sus hijos, y uno de ellos, que se llamaba Happy, o sea, usted diga, bueno, sí, el muchacho se llama Happy, feliz. Es como si usted le pusiera Feliz López, no sé, Feliz González, Feliz Díaz, porque pues el muchacho se llama Happy, y el muchacho era una bendición de Dios para todos los que lo rodeaban. El muchacho tenía 16 años. Él de alguna forma era el líder espiritual a sus 16 años de todos los equipos deportivos de la escuela donde él estaba, ¿no? O sea que cuando se enfrentaban al equipo de fútbol, él iba y oraba por ellos, así. O sea, si era el equipo de voleibol femenil, estaba antes de que los muchachos salieran y oraban por ellas. Así era el muchacho, ¿no? Y era muy reconocido, muy reconocido en la escuela, ¿no? El papá se sentía, soy hijo de un profeta. Resulta ser que este muchacho, el papá estaba en la iglesia, estaba ya descansando porque iba a salir al día siguiente. Y él llega al muchacho y le dice, papá, me invitaron a que orara por un equipo de gimnasia, un equipo sí, de gimnasia, de rítmica en su escuela. Voy a ir, me voy a llevar a mi hermano. Entonces fueron, le hablaron de allá, oye papá, ya vamos de regreso. Pues le hablan, él dijo, me voy a dormir un rato mientras los espero. La próxima noticia que tuvo era un policía que toca su puerta y le dice que los dos muchachos han tenido un accidente. Va inmediatamente al hospital, está en la emergencia. La muchacha se salvó después de una operación de 18 horas, reconstruyendo huesos, tejidos, todo lo que pudieron. El muchacho estaba en coma. Entonces dice él, yo me aferré y reclamé cada promesa que estaba en la Biblia. Y yo estaba en la seguridad de que mi hijo iba a vivir. ¿Cómo es posible que mi hijo muriera? Si era una bendición para todos. Al cabo de 6 o 7 días quedó el muchacho falleció. El hombre quedó devastado.
toda su teología se fue a donde? El caño. Él tenía la esperanza de que Dios lo salvó. No sucedió. Él está hablando propiamente de cómo él afrontó ese periodo, ese hecho. Y resulta ser que le estaba contando Isabel, como conté ese día. Y finalmente, como una familia les regala un viaje a un lugar vacacional a la familia, para de alguna forma sanar esas heridas. Dice él que fue muy beneficioso para todos, menos para él. Él sentía mucho remordimiento, él sentía que ya no podía seguir. Él sentía, dice, yo pues voy a dejar el ministerio, no tiene caso yo pues que yo siga en esto. Ya no creo pues de la misma manera. Su esposa y él entran en un conflicto. Ya ven las esposas como a veces son no tercas sino firmes en sus convicciones. Entonces ella le dice, es que no puedes renunciar de esa manera. ¿Por qué? Porque él duró una época de 1, 2, 3 meses en ese estado y la iglesia le estaba pagando, obviamente. Y la iglesia estaba con él, estaba orando, no lo dejaron solo por eso. Y ella decía, pues tú tienes que corresponder a eso, ¿no? Al menos, mira, que sea la última vez, vas, te paras, predicas y te despides si quieres. Pues dijo, está bien, lo voy a hacer. Va, se para delante de la congregación y él iba a decir, no, predicar el peor sermón jamás emitido en la televisión. De hecho, haga de cuenta que yo agarro el boletín y lo empiezo a leer, o la pita para Luciano, y lo empiezo a leer así de mala gana. 10 minutos terminó. Ese día era la cena del Señor, estaban los elementos puestos ahí. Se baja, enojado, todos se quedan así como extrañados. En la fórmula de la cena del Señor dice, tenía que leer Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y qué es lo que sigue? Cayó de rodillas, llorando, porque Dios había dado a su hijo. Dios sabía lo que él estaba sintiendo. Él entendía el sufrimiento. Y ese es el punto. Cuando él estaba sufriendo la pérdida de su hijo, Dios estaba presente ahí con él. No estaba solo. Usted puede estar en el peor momento de su vida, en el más oscuro. Dice que aunque ande en el valle de sombra de muerte, ¿qué es lo que va a suceder? Tú estarás conmigo, tu vara y tu callado, ¿qué es lo que va a suceder? Infundirán aliento. Tu vara y tu callado, ¿por qué? Porque Él va delante de nosotros y está con nosotros. Somos creyentes y no somos ciudadanos de este mundo. No lo somos. Y Él dio a su Hijo. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Si uno que sufrió en todo, que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero ¿qué? Sin pecado, sin dejar de amar a Dios, de una forma total. Ese día dice que fue uno de los cultos más brillantes que ha tenido la iglesia, y que la iglesia comenzó a creer, a crecer, a resurgir. Dice que su ministerio nunca había florecido tanto. Después la policía del estado, la policía del condado le llamó y le ofreció otro trabajo. Ahora él quería que fuera capellán de los presos. La primera reacción de él fue decir que no, obviamente. Sin embargo, el Señor le llamó personalmente y le dijo, ¿sabes qué? Yo creo que es mejor que aceptes el trabajo. Bajo este argumento, yo no te hice pasar por el valle de muerte sin ningún propósito. Él habla con la persona que lo había contactado y le dijo, oye, yo voy a tener oportunidad de ministrar a personas que han perdido seres queridos. Dice que es el 65% más o menos entre suicidios, asesinatos. Ahí voy a estar. Y su ministerio ahora se derivó a eso. Dice que el clímax de este punto fue un día que una señora perdió a su hijo
Y él llegó a la puerta junto con el oficial de policía, tocó y le dijo a la señora que había perdido al muchacho, y evidentemente pues la señora se desmoronó, comenzó a llorar. Y en su coraje, en su ira, le dijo a él: tú no me puedes decir ninguna palabra, no tienes la autoridad para decirme nada si tú no has perdido un hijo. Entonces él se voltea con ella y le dice: ¿de qué quieres que hablemos? La vida que usted vive no es suya. Usted, su vida está crucificada con Cristo en la cruz. Mientras que usted no acepte ese sentido de renuncia, usted va a batallar mucho con este tipo de cosas. Porque el cristianismo se trata de gozo a pesar de las circunstancias y de lo que nosotros somos. Se trata de eso, y se trata de que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree que lo que suceda no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la vida eterna no se trata de bendiciones, de prosperidad, de lujos, de confort. Dios está más ocupado en la fe de usted que en su confort. A Dios le interesa más la fe de usted que su confort. Y si es necesario mover su confort para que usted tenga más fe, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Lo va a hacer. Porque al final la promesa de nuestro Señor Jesús, la oración que en Juan 17 está haciendo nuestro Señor Jesús a Dios el Padre, es para que ellos vean la gloria que yo tuve contigo antes de la fundación del mundo. Para que ellos vean mi gloria. ¿Cuánto tiempo? Por siempre. La gran promesa que los creyentes tenemos no es una prosperidad. Es que es ver el rostro de Dios por siempre. Por siempre. Así es. Si usted ama demasiado este mundo, usted no va a perseverar. Si usted ama a Dios más allá de lo que es razonable, el Señor lo va a hacer perseverar. ¿Se da cuenta? ¿A quién ama más usted? ¿En dónde está su seguridad? ¿Qué es lo que usted más valora? ¿Qué es lo que usted más valora? ¿A quién le da más crédito en su vida? ¿A Dios? Oremos. Señor, te damos tantas gracias por tu amor. Y ahora aquí delante de ti, Señor, pedimos perdón por nuestra infidelidad delante de ti. Porque muchas veces, Señor, y quizás las más, amamos más lo que tenemos y lo que tú nos das, Señor. Ahora, Señor, te suplicamos que tu nombre sea glorificado con lo que somos, con lo que tenemos. Te suplicamos que nosotros podamos renunciar, Señor, a eso que no tiene valor, a eso que perece, Señor, y que valoremos sobre todas las cosas, Señor, aquello que no perece, tu valor. Delante de ti, Señor, estamos y te suplicamos tu dirección. En nombre de Jesús.